Muy bien, Ave María Purísima. ¿Qué tal, amigos? A todos bienvenidos nuevamente a este pequeñito encuentro para seguir profundizando sobre el deseo y la vocación a la santidad, una santidad que es vigente y necesaria para el día de hoy, a 6 de diciembre de 2023, ya en vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre Virgen, siempre antes, durante y después del parto, como así la veneramos. Vamos a rezar un pequeño Ave María pidiéndole a ella nos acompañe en la tarde de hoy y pidiendo también por las intenciones de cada uno de ustedes allí presentes, las intenciones de salud, de trabajo, de familia, de paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, muchas gracias por conectarse, por acompañarnos en esta tardecita de hoy. El motivo es avanzar con el seminario que llamamos Seminario de la Santidad, seminario a profundizar los conceptos de qué se trata la santidad, de qué se trató para aquellos que ya la alcanzaron canónicamente y fueron así decretados, informados para el culto universal por parte de la Santa Iglesia, aquellos santos que veneramos con el nombre y tal cual. Eh, Vamos hoy a compartir, si es posible también, en nuestro estado, en nuestra vocación de religioso, de consagrado, en nuestra vocación al matrimonio, en nuestra vocación como padre de familia, como abuelos, como trabajadores, como empleados, como jóvenes, como adultos, si es necesario también buscar la santidad. Definitivamente la santidad es la más alta de las vocaciones, ¿sí? Sed santo por vuestro Padre Celestial es santo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y habla él mismo de el Padre que es santo, ¿sí? Y nos referencia hacia él, o sea, la similitud con él, la similitud con el Padre. Y si estas palabras nos dice el Verbo encarnado, es porque justa razón debe haber para tratar de imitar la santidad de aquel que es Padre, ¿sí? No es opcional, todos estamos llamados. El llamado ya lo veíamos en el encuentro anterior, era un llamado concreto, a ser perfectos, a ser santos, ¿sí? Y perfección y santidad, lo habíamos visto en el encuentro pasado, tenía una relación muy similar en cuanto a que la perfección iba en la búsqueda de la verdad para toda la antigüedad, para todos aquellos que vivieron antes de Cristo, tomando con la llegada de Cristo la plenitud de los tiempos, como sabemos, con lo cual seguir hoy para nosotros a la verdad de seguir aquel que es el camino y la vida, que es Cristo mismo, con lo cual eh, debemos dejar habitar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Sin embargo, este Espíritu que se ha derramado en nuestros corazones tiene particulares maneras de llamar a cada uno a la santidad, ¿sí? Todos tenemos distintos dones, todos tenemos un don al menos, uno, tres, cinco, 10 dones, ¿sí? Es así en la providencia de nuestro Padre que nos otorgó a cada uno un don particular, un don, un regalo, algo con el que vinimos a este mundo sin merecerlo, un don conforme a que este don sea utilizado, sea aprovechado, sea trabajado y sacado provecho para nuestra salvación, para nuestra perfección, para nuestra búsqueda de la verdad acá en esta vida. Con lo cual, el trabajar los dones, los carismas, que por ahí también se dice, aquellas personas que son carismáticas, que tienen un don particular, o el don de lenguas, o el don de la oratoria, o el don de la meditación o de la oración profunda, el don de la alegría, el don de convocar a otros, el don de ser misericordiosos con otros, el don de ver el dolor en el otro, en el prójimo, ¿sí? Todos estos y cada uno de los dones
que Dios nos dio de manera particular y especial, como un regalo bendito para cada uno, ¿sí? Veíamos también en el encuentro anterior que éramos llamados del vientre de nuestra madre, según la lectura del profeta Isaías. Antes que nacieras, antes que nazcas, que aparezcas en este mundo, yo ya te había llamado, ya te había convocado, ya te había invitado a ser santo, a ser perfecto, a ser como el Padre, ¿sí? Y una característica del santo es la pobreza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta bienaventuranza, como el resto que leemos en el Evangelio de palabras de nuestro Señor, son bienaventuranzas, son deseos de bien, son deseos de esperanza, ¿sí? Bienaventuranza, una mezcla entre bien y esperanza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobreza habla nuestro Señor en cuanto a pobreza de espíritu y pobreza de corazón, ¿sí? Pero hay de vosotros, por el contrario, dice, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, ¿sí? Una diferencia concreta entre ser pobre y entre ser rico. Quizás la pobreza de este tiempo es aquel que no conoce a Cristo, quizás la pobreza pueda pasar por lo material, quizás la pobreza pueda pasar por una pobreza de espíritu también, ¿sí? Pero ¿cómo entendieron los santos de la iglesia romana estas palabras? ¿Cómo hay que ya gente como nosotros, así, temporales, contemporáneos, consagrados, mayores, jóvenes, ya vivieron estas bienaventuranzas, ¿sí? La iglesia entiende la pobreza como uno de los consejos evangélicos. Algunos cristianos, de acuerdo con el evangelio, están llamados a renunciar efectivamente a la propiedad de los bienes y a vivir en la pobreza, incluso haciendo un voto de pobreza, de castidad, de obediencia, como los hacen aquellas personas llamadas por Dios a una consagración, ¿sí? Sea una mujer, a una vida consagrada en una comunidad, una joven, sea un seminarista, sea un joven que va buscando el sacerdocio, o quizás un laico consagrado, ¿sí? Pues los hay también y muchos, y santos, laicos consagrados. Y en los ejemplos de los santos, algunos eran sacerdotes, otros quizás monjas, pero muchos eran laicos, muchos eran hombres de a pie, padres de familia, o viudos, o viudas, o solteros, definitivamente, con lo cual la pobreza era en función de este consejo evangélico de la bienaventuranza de nuestro Señor, ¿sí? Podrá pasar por ahí también el famoso ojo de la aguja, ¿sí? En esto de seguirlo radicalmente al Señor, para tratar de dejar todo lo que sea la concupiscencia de los ojos que hay en este mundo, ¿sí? La concupiscencia, nuestra tendencia de los ojos, de los oídos, a las cosas materiales, a las cosas terrenales, que no llevan más que a otra cosa que a la perdición del alma, ¿sí? Por eso son incontables los santos que despreciaban las riquezas y daban todo lo que tenían en función de un desapego, de alivianarse todo, de toda riqueza, ¿sí? Toda riqueza material. San Carlos Borromeo heredó de su hermano un riquísimo principado. Iba a ser un príncipe, Carlos Borromeo. Pero enseguida lo vendió todo por la suma de 40.000 coronas y lo repartió entre los necesitados. En un solo día lo rifó, lo regaló todo, ¿sí? Por otro lado, San Juan Bautista también, San Juan Bautista de la Salle, perdón, renunció a los ingresos de su canongia y a los bienes familiares que tenía nobleza, ¿sí? San Juan Bautista de la Salle, y renunció a cambio de pobreza y de ir en búsqueda de aquellos necesitados, y una tremenda obra hizo, creando colegios, escuelas, comedores y demás en todo el mundo. Los santos que administraron grandes riquezas a cargo fueron llamados también, incidieron en este mismo espíritu, ¿sí? El Papa Santo San Pío X dijo con toda verdad: nací pobre, viví pobre y estoy seguro que moriré muy pobre, ¿sí? Ese deseo ya de los santos de vivir en pobreza, de vivir aquellas palabras de nuestro Señor, de tomar con total radicalidad el llamado del Señor y prestar atención a cada una de las bienaventuranzas, en este caso de los pobres, ¿no? Como veíamos recién,
de los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Y los católicos profesamos en el credo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y justamente la segunda acepción de nuestro credo habla de santa, ¿sí? Una iglesia santa. Creemos que nuestra iglesia es santa. Es santa porque es santo su fundador, su creador, Cristo mismo, el Señor, ¿sí? Y estas cuatro propiedades representan un aspecto importante del misterio de la iglesia, ¿sí? Aquel cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y que fundó la iglesia, como no, de otra manera tenía que ser santo el cuerpo también, o sea, la iglesia. Y caemos acá nuevamente en otro concepto de qué es la santidad. La santidad derivada de la palabra sanctus, aquello que está prescripto, la palabra significa tanto un estado de pureza como una firmeza estable en ese estado. La palabra santo implicaba entonces un estado de pureza y un mantenerse estable en la pureza, una lucha constante por mantenerse en esa pureza, en esa santidad. El Evangelio nos enseña en estos dos elementos, son resultado del amor a Dios por nosotros y nuestra esperanza en este amor. ¿Sí? La santidad de la Iglesia, como lo definimos en el credo, creo en una santa, católica y apostólica Iglesia. La santidad de la Iglesia va, por lo tanto, también en una relación directa con la caridad. La caridad es el primero, aquella caridad de Cristo mismo que la creó, que la fundó a su amada esposa, ¿sí? La Iglesia. Es el primer regalo que Cristo le hace, el amor que la santifica, ¿sí? Con lo cual, lo que profesamos en el credo es profundo, es de una riqueza importantísima tenerlo en cuenta y meditarlo, ¿sí? Pertenecemos a la Iglesia de Cristo, la católica, la apostólica romana, la una, la santa, la católica, la apostólica. Y justamente santa porque santo es su fundador y santo es su cuerpo. La Iglesia es santa, esta santidad es primeramente la de las almas también, ¿sí? Puede tener diversos grados esta santidad de aquellos que participamos en la Iglesia. Un grado ordinario, que consiste en evitar el pecado mortal y permanecer en estado de gracia. Como decíamos, la palabra santa significa sanctus, el estado de pureza y el mantenimiento de esa pureza, ¿sí? Y en algún grado heroico, como la de los santos canonizados, ¿sí? Cuando se produce el hecho, el proceso canónico por el cual la Iglesia promueve y promulga para la veneración en todo el universo, la figura, las personas de algunos que vivieron heroicamente todas las virtudes, vivieron en un grado heroico el mantenerse en la pureza y el mantenerse siempre puros, buscando la santidad, ¿sí? Con lo cual también, eh, por otro lado, es la santidad de los medios que hace posible obtener este fin y en otras palabras, todos los medios que acabamos de mencionar, ¿sí? Estos medios son proporcionales al resultado. Por eso en cada periodo de la historia de la Iglesia, desde los comienzos, los primeros siglos, hubo muchos santos, ¿sí? Muchos santos. Y algunos profetizaban de que quizás estemos en los últimos tiempos o cuando lleguen esos momentos, habrá muchos santos entre nosotros y de un grado heroico muchísimo superior a los que conocemos, a un Francisco de Asís, a un Francisco de Sales, a un Bautista de la Salle, a un Don Bosco, a una Teresita, a una Teresa de Ávila. Quizás estos tiempos a los que nos aproximamos, los últimos tiempos, ojalá, sea para también compartir con aquellos que están entre nosotros y si de hecho los santos del futuro somos nosotros mismos llamados a esa santidad, a responder la vocación del Señor, ¿sí? De un llamado a la radicalidad, a seguirlo a Él, cueste lo que cueste, y mantenernos en ese camino de pureza como es la santidad. Y una de las tres personas de nuestra Santísima Trinidad que tiene mucho que ver con esto es justamente el Espíritu Santo, ¿sí?
Espíritu Santo, como le decimos, como lo adoramos, como lo veneramos, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Vivimos en momentos en los cuales la acción, el actuar del Espíritu Santo desde aquel Pentecostés hacia hoy, hacia diciembre del 2023, es evidente en el paso del tiempo en esta humanidad, ¿sí? Por lo cual, tener presente el Espíritu Santo justamente como los apóstoles, iluminados por el Espíritu, estaban ellos encerrados con miedo porque acababan de marcharse aquel que habían visto resucitado, Cristo el Señor. Y todos ahí reunidos en una suerte de, de convivencia, queriendo continuar aquel llamado a evangelizar a todo el mundo y por todas partes, como le había pedido el Señor, pero hacía falta la llegada del Espíritu, y aquel Espíritu paráclito prometido por nuestro Señor. Me marcho, pero vendrá el Espíritu que los hará firmes, ¿sí? La propia persona, el Espíritu Santo, justamente es una persona de las tres personas de la Santísima Trinidad en caridad completa, ¿sí? El amor del Padre y del Hijo justamente es el Espíritu Santo, ¿sí? La caridad, el amor, ¿sí? Los apóstoles quedaron llenos de este espíritu ahí en Pentecostés, junto a la Santísima Madre de Dios que estaba entre ellos, junto al discípulo amado, aquellos que acompañaban a Jesús en la cruz, y bueno, luego todos reunidos ahí recibieron la infusión del Espíritu Santo, ¿sí? El cielo se apoderó de sus almas y de su corazón, y nunca más se separaron. Ahí es donde empezó los primeros apóstoles, los primeros discípulos, aquella primera iglesia, ¿sí? En ese momento, en el momento en el cual se recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos hoy actualmente poseen habitualmente la gracia, ¿sí? Y las energías divinas que acompañan este deseo de santidad, ¿sí? Pero muchos tan débiles y algunos flojos en el servicio de Dios, flojera y debilidad en tomar estas cosas definitivamente por ciertas, definitivamente por necesarias para nuestra salvación y de los que aquellos que nos rodean, ¿sí? Muchos de nosotros poco también celosos por la perfección. Y ni que hablar de decir que voy o que pretendo, que quiero ser santo, que quiero ser perfecto, que busco. Quizás lo guardo ahí en mi corazón, pero no invito a otros a buscar la santidad. Y buscar la santidad como era en los primeros siglos, buscar a la verdad, y la verdad es una persona viva, la encarnación del Hijo, que así creemos y profesamos, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Con lo cual, este, muchos de nosotros inclinados a las cosas temporales, a las cosas de esta tierra, muchas veces olvidados de las cosas del cielo, olvidados de las cosas de la iglesia, olvidados o prejuiciosos o avergonzados de seguir a Cristo y de decir que soy un seguidor de Cristo y de decir que voy a misa y avergonzado de persignarme o de rezar o de bendecir los alimentos o de dar un testimonio o de hablar en público, vergüenza, timidez, al fin de cuentas, todas cuestiones de este tiempo, de este mundo, todas cuestiones que no nos llevan a ningún lado santo. Por lo cual, por eso nos exhorta el apóstol, ¿sí? Pablo, a no contristar al Espíritu Santo, a no dejar ahí de lado al Espíritu Santo, ¿sí? Y es justamente el Espíritu que vino a los apóstoles y viene hoy a nosotros en el sacramento de la confirmación y viene hoy a nosotros en cada uno de los sacramentos que recibimos, sea la consagración a, eh, el bautismo, perdón, la Eucaristía, la penitencia, el orden sagrado, el matrimonio. En todos ellos estamos recibiendo la gracia santificante, estamos recibiendo también a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no tiene relación en el mundo de hoy el no querer
dar testimonio de Cristo, el no querer hablar de Cristo, el no querer defender a la iglesia, el amar a los enemigos, ¿sí? El perdonar, el de ser misericordiosos. Y ahora justamente vamos a tratar sobre eso, la vida del alma con Dios. Dice por ahí Fray Reginald Garrigou Lagrange, un fraile dominico muy rico en su sabiduría, del cual queda pendiente todavía hacer unos estudios sobre todo los libros y textos que tiene Fray Reginald Lagrigou Lagrange para aprender justamente el camino de la perfección, uno de sus grandes libros, ¿sí? El tratado de buscar la perfección hoy en día, ¿sí? La vida del alma con Dios ha de ser llamada con toda razón la única cosa necesaria, dice Fray. Ya por ella tendemos hacia nuestro último fin y por ella se asegura nuestra salvación. No hay que separar demasiado de la progresiva santificación, porque este es el camino mismo de la salvación. Este fraile dominico indica de que el camino de la salvación es un camino de santidad, es un camino también de purificación, ¿sí? Se diría que muchos piensan así, en fin de cuentas, con que yo me salve está bien, ¿de qué necesidad hay de que yo sea santo, ¿sí? ¿Y qué necesidad hay de que yo únicamente haga las cosas bien y me salve yo mismo y solo, egoístamente, sin haber dado la vida como la hizo Cristo por otros, ¿sí? Con lo cual, me salvo yo y ya está, me salvo yo y que los demás tengan suerte, busco mi provecho y nada más, busco mi salvación y no me interesa la de los demás, ¿sí? Que no sea necesario ser un santo muchas veces que haga milagros, ¿sí? Y cuya santidad sea oficialmente quizás después reconocida por la iglesia. Ciertamente para ir al cielo es preciso emprender un camino de salvación, un camino de santidad. No hay otro camino que el mismo camino que Cristo nos enseñó, ¿sí? Que el camino de la perfección. Y en el cielo, como sabemos, no hay otros que no sean santos, y aquellos que han logrado la perfección, han llegado a la santidad, es ahí donde están ya gozando de la Santísima Trinidad, con lo cual para ser santos y para entrar al cielo necesariamente hay que ser santos, necesariamente hay que buscar la santidad todos y en cada momento del día, ¿sí? En nuestro estado, en nuestro deber, en nuestra obligación diaria, buscar siempre la santidad. Y dice este mismo fraile dominico, si no se refrenan, si no se paran algunas actitudes naturales propias de nuestra tendencia a la concupiscencia, a la caída, al pecado, a la carne, no tardarán en tomar delantera esta sobre la gracia, ¿sí? Si nos dejamos en el olvido, si no frecuentamos, si nos vamos alejando de la oración, si no frecuentamos los sacramentos, si no llevamos una vida de crecimiento espiritual, si no llevamos una vida de un apostolado, ¿sí? Todo se va enfriando y todo va yendo para el otro camino, para el camino del mundo, para el camino de la perdición, ¿sí? Existen 3 grados de la actividad natural, enseña este fraile dominico. El primero consiste en un ardor natural que hace que ciertas personas no puedan emprender casi nada si no es de un modo impetuoso, ¿sí? En segundo grado, esta actividad natural es menos tosco y peligroso, se le llama precipitación natural. Lo encontramos en aquellas personas que tienen conciencia más delicada, que suelen quizás ahí escuchar el Espíritu Santo en el secreto de su corazón, de su oración, pero le falta voluntad muchas veces para la acción, para anticiparse y no caer en el pecado y tener una vida realmente en gracias. Y aquellos en el primer estado, aquellos que simplemente andan por la vida a los golpes, quizás aquellos en el segundo estado de esta actividad natural, es aquel que escucha algo, algo me dice que yo debo ir por ahí, algo me dice que debo hacer esto, algo me lleva, me mueve el corazón y las ganas, pero siempre me quedo ahí y falta un poco, ¿no? Me quedo ahí tibio, me quedo ahí avergonzado, qué voy a decir, qué voy a hablar, qué voy a hacer,
no voy a pasar vergüenza con mis conocidos, y menos en un ambiente de trabajo, o en un ambiente académico, o en un ambiente en el cual no se hablan de las cosas de Dios. Justamente este queda ahí en el camino, ¿sí? Y el tercero es un movimiento natural mucho más sutil y difícil de reconocer, dice el fraile. Encontramos en personas que tienen pasiones ya moderadas, con intención muy pura de acercarse al Señor y de vivir realmente en santidad, ¿sí? Pero olvidan muchas veces que el Espíritu es el dueño del tiempo, ¿sí? Por eso, continuando con el ejemplo, Jesús también nos anunció su dolorosa pasión a sus discípulos, y él estaba orando en Getsemaní, y Pedro, tomándole aparte, se puso a amonestarle diciendo: Señor, no permita Dios que esto suceda. Pero él, si viéndose, dijo a Pedro: retírate de mí, Satanás, tú no me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres, ¿sí? Y es ahí donde también muchas veces nuestro corazón escucha al Espíritu, siente un llamado y debe ir en pos de ese llamado, de esa vocación, ¿sí? Debe atender esa moción del Espíritu Santo. Siguiendo con que la Iglesia es santa, una de las constituciones dogmáticas, una constitución dogmática, como sabemos, es un documento que genera el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, en este caso ahí en el Concilio Vaticano II, que habla también de que el pueblo es santo, ¿sí? Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna, sino unos con otros, constituyendo un pueblo que confesara y que sirviera a Él santamente. El Señor tu Dios te sirvió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad, ¿sí? Como lee el Deuteronomio. El Señor eligió un pueblo, ¿sí? Y ese pueblo, como sabemos, es el pueblo de Dios, ya en el Nuevo Testamento, aquel pueblo que sigue a Cristo, que tomó y que cree en la encarnación del Hijo de Dios, que vivió entre nosotros, murió y resucitó al tercer día. Por ello, la Iglesia, todos los mismos quienes pertenecen a la jerarquía y los apacentados por ella, están llamados todo el pueblo de Dios, dice la Constitución Lumen Gentium. Todo el pueblo de Dios está llamado a la santidad, según aquel concepto del apóstol, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿sí? Dios quiere santificarnos, Dios quiere a cada uno de nosotros en el estado que está, en la edad que tiene en este momento, con estas circunstancias, con este mundo y caótico como está. Aún así Dios quiere a cada uno santos, santos. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse, dice la Constitución, los frutos de la gracia que el Espíritu conduce a los fieles, ¿sí? Se expresa multiformemente en cada uno, y que con edificación de los demás se acercan a la perfección de la caridad y de su propio género de vida, ¿sí? O sea, necesariamente el pueblo que participa de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, aquella iglesia una, santa, santa porque santa es su fundador y santa es su cabeza, Cristo mismo, el Señor. Ese pueblo, esa iglesia, también es llamada a cada uno a la santidad, ¿sí? Y hace muy poco tiempo el Papa Francisco expresó en un documento Gaudete exultate, ¿sí? Alegrate y sentí gozo, ¿sí? Sobre el llamado a la santidad del mundo actual. Es un documento que todos podemos bajar ahí de la página del Vaticano, en distintos idiomas, obviamente en español, en la cual el magisterio del Papa Francisco enseña y llama o presta atención a este deseo de la santidad hoy, en estos días, en esta época, en estos años. ¿Sí? Es un llamado como parte del magisterio también, como sabemos, a la santidad, a buscar la santidad. Nuevamente es alguien quien llama y alguien quien va a responder, ¿sí? Cita el Papa Francisco justamente un ejemplo: los santos de la puerta de al lado. No sé si a vosotros, pero yo sí que en mi día a día, dice el Papa,
en lo más sencillo y cotidiano, encuentro algunas personas que viven de esta forma, que viven de esa manera. A ellos les llama los santos de la puerta de al lado. Y así también como el Papa Francisco es atento a estas cuestiones, nosotros también seguramente vemos en nuestro alrededor algunas personas, un hombre, un señor, una mujer, una joven, aquel muchacho que vive justamente en santidad, que vive estas cuestiones ya quizás sin saber o quizás a propósito, mejor aún, sabiéndolas, ya la está viviendo, ¿sí? Por eso el Papa dice, el llamado a la santidad es para todos y arrancando por aquel que vive en la puerta de al lado, que ya lo veo cotidianamente, pues me levanto, voy al trabajo, tengo una reunión, o un compromiso en la calle y tal, y veo personas que se manejan en este mundo, en este tiempo, de una manera santa, ¿sí? Con lo cual, ese santo de la puerta de al lado, dice el Papa en su término muy argentino, ¿no? Acá decimos y prestamos atención muchas veces al vecino, porque el vecino dijo esto y lo otro y tal o cual, o se sale ahí a chusmear, a comentar la vida de los vecinos. Y justamente el Papa en su argentinidad también lo hace en un ejemplo de esto, aquellos vecinos, aquellos que se manejan en la vida cotidiana de una manera santa. Gaudete exultate, dice el magisterio del Papa, y justamente este llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno es un llamado que se dirige a ti también, ahí, al que cada uno está en este momento compartiendo este Zoom, esta grabación luego en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Al fin de cuentas, compartir estas enseñanzas, que no son mías, son propias del magisterio, ustedes verán, o sea, no son palabras de este servidor, sino son palabras del Papa Francisco, palabras del magisterio, palabras de Cristo mismo, del apóstol Pablo. Sed santo porque yo soy santo, ¿sí? Es un llamado particular. El concilio dice, lo destacó con mucha fuerza, todos los fieles cristianos, en cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, ¿sí? Y repitamos estas palabras para tenerlas presentes, ¿sí? Todos los fieles, todos, vos, yo, todos, tu hermano, tu padre, tu esposo, todos, y todos es todos, el niño, el joven, el anciano, todos, los fieles cristianos de cualquier condición y estado, el rico, el pobre, el, el, el más famoso, aquel que nadie lo conoce, el consagrado, el soltero, el viudo, todos, fortalecidos con tantos dones, con tantos y tan poderosos medios de salvación, perdón, medios de salvación. Y ahí suena a los sacramentos. Son llamados por el Señor, somos todos llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, ¿sí? Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino, ¿sí? Todos estamos llamados a lo mismo, todos estamos llamados a ser santos, por lo cual lo hacemos de distintas maneras y de acuerdo a nuestro propio camino, ¿sí? Por eso la imagen de este camino, cada uno discernir el camino y saque a la luz lo que mejor hay de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, ¿sí? Aquel don que decíamos hace unos momentos, 1, 3, 5, 10, y ya la sabiduría de la parábola de nuestro Señor es exquisita, porque a uno le dio uno, a otro le dio tres, a otro le dio 5 dones y a otro le dio 10, o sea, 10 medios de salvación, 10 dones para que te salves, para que disiernas tu camino y lo sigas y realmente busques la santidad, con lo cual esto es posible, porque todos
quienes me escuchan, yo mismo y los que me rodean, todos tenemos un don, al menos uno. Y ese único que quizás tenemos, que seguramente no es uno, que seguramente habrá que meditar un poco más y darnos cuenta que son más de uno, pero bueno, todo está dispuesto para ese seguimiento, ¿sí? Y no te desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él, que muchas veces pensaba, oh, pero yo no puedo, ah, pero yo no podré, o quizás esto era para otros tiempos, o quizás esto es para aquel que está consagrado y que vive ahí en un monasterio, y las hermanas y tal, se le hace la vida más fácil, y no, 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 porque justamente todos en nuestro camino en la vocación que cada uno tiene y que discierne ese seguimiento a Cristo, ahí es llamado y ese camino seguramente no es difícil, no es fácil, no es fácil para el consagrado, no es fácil para el seminarista, no es fácil para la hermana que vive en comunidad, no es fácil para el esposo, no es fácil para el joven, adolescente, no es nada fácil, no es fácil, es un camino muy difícil, pero está puesto en función de nuestros dones y de los medios de salvación, como decía recién el concilio, son llamados por el Señor con tantos y tan poderosos medios de salvación como son los sacramentos, ¿sí? Como son el pertenecer a la iglesia, a esa iglesia una, santa, y si pertenezco ya me tengo que contagiar de aquellos que están ahí adentro, con lo cual también debo buscar esa santidad. El desarrollo de esta exhortación que hace el Papa Francisco Gaudete, exultate, dice la santidad del pueblo, ¿sí? Discernir su propio camino, cada uno discernir, sacar a la luz lo mejor de sí. Y lo mejor de sí es muchos dones, ¿sí? No es necesario, dice, para hacer, buscar el camino de la santidad, ser exclusivamente religioso, o sea, es un llamado a todos, ¿sí? No exclusivamente a aquel que dejó todo y lo siguió de una manera consagrada, que bendito sea Dios y por el cual debemos rezar mucho por aquellos, por aquella joven, por aquella señorita, por aquella mujer, por aquel hombre que decide seguirse, dejarlo todo y seguir. Por eso rezamos por las vocaciones, santas vocaciones, muchas y santas pedimos al Señor, por la gracia del bautismo, por los pequeños gestos, por la caridad plenamente vivida, ¿sí? Y a no tener miedo. El desarrollo de esta exhortación, que después la podemos compartir también ahí por los grupos de WhatsApp, lo que habla el Papa Francisco, no caer en el gnosticismo, ¿sí? Que aquello que considera que su propia visión es la realidad de la perfección, ¿sí? A que aún hoy hay aquellos que solamente, bueno, a mí no me hace falta todas estas cosas, a mí no me hablan de todo esto porque yo tengo mi propia razón, mi propia ciencia, mi propio juicio, y no hace falta Dios, ni la iglesia, ni los curas, ni los sacramentos, ni la confesión, no hace falta nada, no hace falta que lo que yo entienda en el uso de la razón, ¿sí? O aquel pelagianismo que ya existía de antigüedad, ¿sí? Que se traslada hoy también, como dice y enseña el Papa Francisco, al conocimiento de la voluntad, al esfuerzo personal, ¿sí? Esto de, yo me salvo, o yo ando por la vida conforme a mi propia fuerza, ¿sí? No me manejo a mi manera y con mis leyes, con mis costumbres, con mi buena voluntad y nada más, ¿sí? Justamente habla de estos dos errores y exhorta a este llamado concreto a la santidad gaudete exultate, dice, teniendo en particular esta guía de camino, una guía concreta de camino a la santidad, ¿sí? Que son justamente la bienaventuranza, ¿sí? Veíamos hace un rato la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, ¿sí? Y el Señor también nos dice, felices, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, mansedumbre, los que lloran, los que están en este momento con algún dolor pesado, dolorosísimo, triste, físico,
una enfermedad o moral. Felices los que tienen hambre. Felices los que tienen hambre. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El que anda a espada muere, dice por ahí también, ¿sí? Pero acá dice felices los misericordiosos, los que andan por la vida perdonando las injurias, perdonando las habladurías, perdonando el más prestigio que nos hacen. Feliz aquel que es misericordioso con aquel que lo persigue. Felices los limpios de corazón, aquellos que andan con un corazón limpio, que buscan y hacen cada uno de sus actos y actividades diariamente con un corazón limpio. Felices los pacíficos, los que buscan la paz, porque de esto dice la bienaventuranza serán llamados hijos de Dios. La paz, el que busca la paz, como la oración de Francisco de Asís, ¿sí? Que no busque yo tanto ser consolado como consolar, comprendido como comprender, amado como amar, porque dándose recibe, olvidándose se encuentra, perdonándose alcanza el perdón, muriéndose resucita para la vida eterna, dice Francisco de Asís, y felices los perseguidos. Y esto de perseguidos obviamente aplica a estos tiempos, no allá que quizás también era válido los primeros cristianos perseguidos. Los perseguidos hoy, nosotros por seguirlo a Cristo, por pertenecer a la iglesia, perseguidos por ir a misa, perseguidos por sacar y rezar a una imagen de la Virgen Santísima, perseguidos por poner una imagen de Cristo, una cruz en medio de una plaza y venerarla, perseguidos por rezar públicamente el Santo Rosario, perseguidos por dar testimonio y andar por la vida bien, sin corrupción, sin pecado, perseguido por tener un testimonio de una familia cristiana, de formar con un esposo, con la esposa, hijos, educarlos en la fe, perseguidos por andar con hábito de una monja, de una mujer consagrada, perseguido por llevar una cruz en el pecho, perseguido por andar con un rosario en la mano. Esos son los perseguidos de estos tiempos. Y yo creo que esto les pasa a cada uno de ustedes, y me pasa a mí, y les pasa a ustedes también ahí en Colombia, en el Perú, en el Ecuador, en España. Somos perseguidos, felices de nosotros si nos pasa esto, felices, bienaventurados, ¿sí? Porque grande es la recompensa, dice el Señor, ¿sí? Y sabemos cuál es la recompensa, con lo cual, más allá de la persecución que tengamos, más allá de la persecución que tenga la iglesia, nuestra santa iglesia, la cual debemos querer y defender, ¿sí? Más allá de pecado que haya adentro, amamos a nuestra iglesia, defendemos, debemos justamente defender al cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Con lo cual es perseguido también, y es perseguido nuestros sacerdotes, son perseguidos nuestros fieles laicos, nuestros matrimonios católicos, nuestra educación católica, nuestros colegios, nuestros niveles educativos, nuestras universidades. Todo esto habla de persecución, ¿sí? Con lo cual felices, felices los perseguidos, los pacíficos, los limpios de corazón, los misericordiosos, misericordia, ¿sí? Un cordia a la miseria, un corazón tendiente a la miseria. Felices los pobres, porque tiene el corazón pobre, pueden entrar el Señor, nos habilita a compartir la vida. Felices los que lloran, que se dejan traspasar por el dolor y saben llorar por los demás. Esto es santidad. Felices los misericordiosos, dar y perdonar, dice esta enseñanza del Papa Francisco. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestra vida, es un pequeño reflejo de Dios, reflejar la pasión, ¿sí? Felices los perseguidos, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. De eso es que se trata la santidad. Esto es santidad, ¿sí? Entonces, vamos, concluyendo que hoy podemos ser santos, que hoy cada uno de los que están ahí escuchando o escucharán esto luego grabado, pueden ser santos.
Es posible, ¿sí? Es posible porque nos persiguen, es posible porque vemos la miseria en los demás, es posible porque lloramos, es posible porque vivimos en la pobreza. Y hablamos de compasión, ¿sí? Hablamos de esa mano que abraza a la otra con compasión, ¿sí? Se compadece, se pone al lado de aquel que sufre, ¿sí? Este también es santo. Y muchas veces el santo es probado por el Señor, como aquel Job, hasta, hasta de la manera más eh, tremenda posible, ¿sí? Quizás con una enfermedad, quizás con un desprestigio, quizás con una persecución. Hablamos de compasión, ¿sí? De compadecernos. Y justamente la ciencia hace unos años descubrió que en nuestro cerebro se disparan unas sustancias llamadas la oxitocina, que se genera en un estado de felicidad cuando aquel que sufre un dolor es abrazado, es agarrado de la mano, como aquel que está por entrar, imaginemos, en un quirófano y siente miedo de lo que va a pasar y tiene una situación de salud que la desea mejorar y se acerca el cirujano, el médico y le da la mano y le dice, quédate tranquilo y le abraza fuerte la mano, ¿sí? Es ese confiar, es ese compadecerse del otro, ¿sí? Y nosotros somos llamados a esto, ¿sí? A agarrar de la mano al que sufre. La compasión es la forma que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Y un santo es compasivo. Y vos que estás ahí escuchando, debes ser compasivo y debes ser santo, ¿sí? Con lo cual es tomar al otro de la mano en su sufrimiento y compadecerte como lo hizo Cristo con cada uno de nosotros, ¿sí? Dios manifiesta su ternura con ocasión de la fragilidad humana, una fragilidad que es material y que muchas veces, y quizás tremendamente más difícil, es la espiritual. El hombre a su vez debe mostrarse misericordioso con el prójimo a imitación de Cristo el Señor, Cristo Jesús, misericordioso. En el Nuevo Testamento, Jesús, el rostro compasivo del corazón del Padre, la encarnación, es la expresión máxima de compasión divina, ¿sí? Es lo máximo que pudo hacer el Padre por nosotros, aquel Padre que nos creó, que nos dio dones, que nos trajo en este tiempo, en este momento de la vida y del mundo, a nacer, a vivir, a tener los años que cada uno tiene. Dios no imagina nuestra condición de fragilidad, sino que se hace uno de nosotros. Dios quiere pasar por esa situación de dolor. Entonces manda a su Hijo y se encarna en, con todas las de la ley eh, en la humanidad, ¿sí? Aquel verbo encarnado y justamente el niño Dios, el niño hecho Dios, el Dios hecho niño, ¿sí? El Dios hecho pequeñito. La compasión del discípulo tiene que ver esa perfección, esa santidad que Jesús exige a sus discípulos. Es una exigencia, ¿sí? Es algo concreto. Para seguir a Cristo hay que ser santo, no queda otra. Consiste, dice Lucas, en el deber de ser misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. Es una condición sine qua non, digamos, una condición sin condiciones, sin requerimientos para entrar al reino de los cielos. Y ya Cristo nos dice ser misericordioso, ser como niños, ser perfectos. Y todo nos habla de la misma manera. Si Él fue misericordioso, si Él se hizo niño, si Él buscó, Él es la santidad perfecta, ¿sí? Nos llama a este camino, a ser perfecto como lo es nuestro Padre, ¿sí? Por lo cual, el discípulo, vos, yo, cada uno de los que formamos la iglesia, que es santa, de los que seguimos a Cristo, cuya cabeza es el cuerpo místico,
Debemos ser santos, debemos ser misericordiosos, debemos ser como niños para entrar al cielo, dependiendo todo de Dios, ¿sí? Y ser perfectos. Esta ternura de la compasión, de fijarse por el prójimo, del vulnerable a que se encuentra en el camino, como el ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿sí? Iba de camino un rico y perdió en el camino de un pueblo a otro, le robaron y lo dejaron golpeado al costado de la ruta. Y por el camino pasó un sacerdote y no lo vio, no le prestó atención y siguió su camino. Al rato pasó un levita, dice la parábola. Un levita era aquellos que ofrecían, de la tribu de Leví, ofrecían a Dios sacrificios y estaban dedicados a esto. Podría ser hoy aquel que hace apostolados o aquel que se dedica a la liturgia o aquel que está en la cosa de Dios y sin embargo no se fijó de aquel que estaba tirado ahí a un costado. Y pasó un samaritano, al final dice, y este se compadeció. Y un samaritano para el pueblo judío era aquel de segunda clase, ¿sí? Era aquel que era despreciado, el pueblo samaritano era aquel que no había sido elegido por Dios como el pueblo judío, como el pueblo hebreo. El samaritano, sin embargo, se compadeció y Cristo nos pone este ejemplo, ¿sí? Aquel que menos pensábamos se paró en el camino, atendió al que necesitaba, lo curó, lo llevó a una posada, pagó por él alimentos y ropas y lo confió al cuidado de otros, ¿sí? Con lo cual, el ejemplo de atender al vulnerable no es sin más un ejemplo también de santidad para nosotros, ¿sí? Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. El amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. No me importa si es viejo, es joven, es adulto, si es varón, si es mujer, si qué condición económica tienes y qué condición social. Atender al samaritano, encontrarlos en el camino a aquel que necesita, ¿sí? Tomar el ejemplo del samaritano, ¿sí? Curar las heridas de los otros. Amor que se debe de compasión y de dignidad, ¿sí? Y este es el gran protocolo, ¿sí? El evangelio que comienza con una identificación de Jesús con cada ser humano, termina también con una invitación a reconocerlo en los que sufren, ¿sí? Es ahí donde Cristo nos dice que cuanto le hicieron a uno de estos hermanos, más aún al más pequeño, a mí me lo hicieron. O sea, todo aquello que hacemos por el pobre, todo aquello que hacemos por aquel que lo necesita, todo aquello, acción o actividad que hacemos por aquel que necesita, a él se lo hacemos, a Cristo mismo. A mí me lo hicieron, dice en Mateo, ¿sí? Y el Papa, sabemos, habla de muchas periferias existenciales, que son palabras de él en estos tiempos. El ir a las periferias, ¿sí? El llegarnos por aquellas periferias a encontrar aquel sufrido, aquel que está necesitado, ¿sí? Y esto habla de un salir de nosotros, de nuestra circunstancia, de nuestra zona de confort, diría, en el ambiente empresarial, salir de lo seguro, de ir en búsqueda de aquel que necesita ayuda, ¿sí? Necesita. Y estas periferias justamente están tan cerca de nosotros que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Aquel que sufre soledad, aquel que la pasa mal, aquel que está en una situación crítica o difícil y que no le es posible compartir o no sabe la manera de expresar o de pedir ayuda. Y muchas veces estas periferias están tan cerca nuestro que quizás están bajo el mismo techo, bajo la misma familia, bajo los mismos conocidos, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro ambiente donde estamos. Ahí también hay aquellos que están en las periferias, ¿sí? Periferias existenciales, como enseña el Papa, dice también hay un aspecto
de la apertura universal del amor, que no es geográfico, sino existencial, ¿sí? No es irnos a la otra punta del mundo, a encontrar ahí a los pobres del África, o a irnos a la China y encontrar a los que nunca escucharon hablar de Cristo, o irnos a medio de Europa y encontrar a los ateos que ya no creen en nada, sino también es atender, buscar en nuestras periferias cercanas, existenciales, que están ahí, con dolores morales justamente, ¿sí? Que están quizás muy cercanos a nuestros, ¿sí? Por otra parte, cada hermano o hermana que sufre abandonado o ignorado por la sociedad es un forastero existencial, dice el Papa, ¿sí? Ya lo vemos en aquel que está olvidado por este mundo, ¿sí? Desechado, a un costado, nadie le presta atención, y nosotros, como búsqueda de santidad, debemos ser e ir en búsqueda de ellos, ¿sí? Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, si la música del Evangelio deja de sonar en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de esas fuentes. Para nosotros ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Nosotros sabemos que debemos ir en búsqueda de aquel que sufre, ¿sí? El camino de aquel que quiere ser santo es el camino de aquel que va a ir en búsqueda, como el samaritano, de aquel que está olvidado, de aquel que está tirado a un costado de este mundo, de esta situación actual. Y un ejemplo contemporáneo, ya el Padre Pío tenía 5 hábitos clásicos que repetía y enseñaba a sus frailes cercanos. Era la confesión semanal, que era la comunión diaria, el examen de conciencia al anochecer, tomarse un tiempo y hacer un breve examen de conciencia. La lectura espiritual diariamente tenía el Padre Pío. Diariamente leía algo, un ratito, algo espiritual, una lectura espiritual. Y la oración mental, decía y le enseñaba a sus frailes de la comunidad 2 veces al día, la oración mental, elevar nuestra mente, nuestro corazón a una oración en silencio personal, a una confesión mínimamente semanal, acercarse al sacramento, recibir ahí la gracia, a tratar de ir a misa todos los días, ¿sí? Y en palabras que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando decretó la santidad para todo el mundo del Padre Pío, explicó justamente porque el Padre Pío había entendido estos 5 versículos del Evangelio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Explicaba al Santo Padre dando las causas por las cuales el Padre Pío era honrado en la santidad de los altares, ¿sí? Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí como lo estoy para el mundo, ¿sí? Yo soy el Señor que actúa con misericordia. Tú eres el Señor, mi único bien. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. El Santo Padre enseñaba de que justamente aquel fraile capuchino eh, había vivido esto heroicamente, ¿sí? Haber revelado todas estas cosas a los pequeños. Y hay que ser nuevamente pequeño, y hay que ser nuevamente misericordioso, y hay que ser nuevamente como niños para entender todas estas cosas y vivirlas e intentar practicarlas diariamente. Con lo cual, ¿es posible ser santo? Sí, es posible ser santo. La santidad hoy en día, dice el Papa Benedicto, es posible, y en realidad debe ser tu mayor aspiración. Lo que mayor quieras en estos próximos días y años, en este año que empieza, en el 2024, tu mayor deseo y aspiración debe ser que seas buscar la santidad, que quieras ser santo, ¿sí? El santo es aquel que está fascinado, dice el Papa Benedicto, por la belleza de Dios y su perfecta verdad, que estas lo irán progresivamente transformando.
por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo, ¿sí? A dejarlo todo. Le es suficiente el amor de Dios que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado al prójimo, ¿sí? El Papa Benedicto enseña también, dice, los santos no son personas que nunca han cometido errores o pecados. No, eso no son, sino quienes se arrepienten y se reconcilian. Por tanto, también entre los santos se dan contrastes, discordias, controversias, cuestiones raras. Son hombres como nosotros, como vos y yo, con problemas complicados, difíciles, muy complicados algunas veces. Pero la santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento sincero, de disponibilidad para volver a empezar, sobre todo la capacidad y reconciliación del perdón. Todos debemos aprender este camino de santidad, enseña el Santo Padre Benedicto XVI. Todos, y con lo cual él nuevamente nos invita, contemporáneamente todos hemos visto a Benedicto hasta hace muy poquito que falleció, enseñando todo esto, ¿sí? La santidad hoy en día es posible. ¿Y cómo ser santos? ¿Esto es posible para mí a esta edad, en este estado, en esta situación? Sí, para ser santo no es necesario realizar acciones y obras extraordinarias, ni tampoco poseer carismas excepcionales, ¿sí? Que quizás por la gracia de Dios algunos de los santos, como recién vimos el Padre Pío tuvo, el don de los estigmas, ¿sí? Algunos y poquitos santos tuvieron esto, o algunos fueron bendecidos con unos u otros dones, como el de aparecerse en varias partes a la vez, el de levitar en momentos de oración. Bueno, estas cuestiones extraordinarias son para algunos en particular, ¿sí? Pero todos estamos llamados a ser santos y no conforme a recibir esto extraordinario que físicamente sea imposible, sino a atender lo cotidiano, el deber de Estado, ¿sí? El santo del siglo XXI ha de ser forzosamente un místico, un hombre, una mujer de Dios que se entrega con radicalidad y totalidad a la causa del Evangelio, que se reconoce como hijo de la Iglesia y que la ama y defiende con pasión, que vive fascinado por Cristo e inmerso en la Santísima Trinidad, ¿sí? Que vive fascinado por Cristo. Y yo creo e invito a cada uno de ustedes a vivir esto, ¿sí? Esta fascinación por seguir al Señor, por seguir a Cristo, por amar a la Iglesia, por amar y defender a la Iglesia. Debemos amarla y debemos defenderla. Por seguir el camino de estos santos decretados así por la Iglesia para el culto universal, como San Cayetano, como Teresita, el Niño Jesús, como el Papa San Pío X, como San Roque, como tantos santos y santas en todos los tiempos, ¿sí? Pero también santos contemporáneos, y acá yo citaba y les comparto unas imágenes de unas santas hasta hace poquito eh, viviendo entre nosotros. La de arriba es Clarita Segura. Ella es una joven que vivió hasta el 2015, en el cual sufrió una enfermedad terrible y falleció, pero falleció en olor de santidad y su vida ya empezó a ser estudiada conforme a llevar la documentación necesaria para ponerla obviamente también en un camino de santidad de acuerdo a los procesos típicos del derecho canónico, pero fue una joven muy bonita, jovencita que vivió entre nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires. Luego en el medio está Cristina Gastelú, es una joven española, muy devota, muy de mucho apostolado en su juventud. eh, Vivió una larga y muy dura enfermedad los últimos años de su vida, pero la totalidad de la entrega en cada una de sus palabras por la iglesia y por seguir a Cristo hasta el final, hizo de ella un ejemplo y al cual eh,
ya también va en camino de los procesos ordinarios de la Arquidiócesis de Madrid, como acá en Buenos Aires, Clarita Segura. Y hasta hace muy poquito yo compartí con una hermanita que pongo ahí la imagen, que para mí era una monjita que tenía algo raro. Y esto raro era que vivía con una sonrisa siempre, en un trabajo muy típico y clarito de su convento, donde vivía y compartía en una comunidad, acá muy cerca de mi casa. este, una monjita ya de años entrados, con lo cual uno podía ver que no podía hacerle nada mal a nadie. Y sin embargo, Dios la probó con una prueba terrible, con un accidente de tránsito, en la cual sufrió muchísimo, en los dos miembros inferiores, en las piernas, y tuvo unos últimos días de una pasión terrible, muy dolorosa, pero quienes cuentan, ha estado al lado de ella, expresaba todo ese dolor y en una entrega por los sacerdotes, decía, y que los últimos momentos de su vida también, este, se preguntaba si Dios quería mantenerla acá con vida unos años más, o si definitivamente era el deseo del Señor de llevarla con Él, y pues ella hervía de alegría en cuanto a poder ir a la casa del Señor y sentarse y gozar del banquete, decía, ¿no? Con lo cual, una monjita que yo la veía, que decía, bueno, es como una monjita como tal, a una determinada edad, que mal puede andar haciéndole al mundo, a los vecinos, a la gente, a nada. Y sin embargo, el Señor se la eligió para momentos crudos, difíciles, de entrega total a la radicalidad. Como decíamos acá, el santo del siglo XXI ha de ser forzosamente un místico, ¿sí? Un místico no de estar ahí levitando y tal, sino de valorar el misterio, de profundizar el misterio del Señor, un hombre de Dios, una mujer, un joven, un niño, un anciano, que se entregue con radicalidad y totalidad a la causa del Evangelio, ¿sí? Que se reconoce y forma parte de la Iglesia y que la ama y la defiende con pasión, que vive fascinado por Cristo el Señor e inmerso en la Santísima Trinidad, ¿sí? Tantos santos así decretados por la Iglesia para la devoción universal es el camino que debemos compartir en estos momentos, ¿sí? Y era el deseo de que podamos, aquellos que quieran, tienen ahí el micrófono abierto, compartir, si lo ven esto posible, si ven a que este llamado a la santidad es para ustedes también, en el estado que están, si se animan, eh, y bueno, si podemos compartir ahí con gusto, aquellos que lo deseen. Bien, o no se entendió nada, o realmente se entendió y estamos medio tímidos, pero bueno, que la timidez no nos quede ahí en el camino de seguir a Cristo con radicalidad, ¿sí? Y de seguirlo y de tratar de imitarlo y de decir que voy a ser santo, que quiero ser santo. Santo padre, santo esposo, santo trabajador, santo familiar, un santo vecino, un buen varón, una buena mujer, santa de Dios, a dar testimonio de Cristo, a amar a la iglesia, a defenderla, a seguir con radicalidad a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Lucía. Buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, Bendición. qué charla tan agradable, tan amena. Verdad que es una reflexión en medio de este mundo tan tumultuoso, tan desastroso, violento. Yo soy de Barranquilla, Colombia, y verdad que vivimos momentos bastante duros, la delincuencia común.
y muchas otras cosas. Entonces, este es un llamado que nos hace la iglesia, el Papa, algo que no es, que lo vemos como difícil, del ser santo. Como usted decía, Ricardo, no son para hacer hechos excepcionales, sino para reflexionar en ese camino que el Señor nos ha mostrado con su ejemplo propio de misericordia, de perdón, de amor, de hacer el bien, de vivir la vida sacramental, de ser obediente y defender la iglesia. Entonces, bajo esos parámetros, yo pienso que no es difícil y no es imposible. Tampoco digamos que es fácil, por lo que yo decía, vivimos en un mundo bastante eh, exigente, bastante rápido, muchas cosas que nos afectan y a veces nos quieren apartar de la fe, de la iglesia. Pero no es difícil. Yo pienso que con mucha oración, con mucha dedicación y asistiendo a la Eucaristía, nosotros podemos ir asistiendo a ese camino de la santidad. Muchas gracias, Ricardo. Qué bueno, muchas gracias. Efectivamente, sí, estamos llamados. Ojalá Dios nos regale dones extraordinarios puestos al servicio de los demás. Pero no, seguramente los dones que tenemos, 1, 3, 5, 10, cada uno de nosotros son extraordinarios y necesarios para nuestra salvación, nuestra santidad y de aquellos que nos rodean, ¿sí? Con lo cual, no menospreciemos el 1, el 3, el 5, los dones que Dios nos dio y los pongamos a trabajar y obviamente sigamos a Cristo, ¿sí? Con lo cual, bueno, si ahí estamos, nos quedará un encuentro más en la cual compartiremos testimonios ya de santos en estos tiempos, que fui haciendo una breve reseña de españoles, eh, muchas personas, no por decir españoles, sino muchas personas que están o que han fallecido hace poquito entre nosotros, jóvenes, muchos de ellos en época de pandemia, muchísimos, con lo cual también en este tiempo seguramente vamos a ver y caminar entre santos, ¿sí? Estos últimos tiempos, ojalá sean así, serán tiempos de santos de terrible dignidad y de grande, al fin de cuentas, grande entrega también, radicalidad en la entrega, ¿sí? Con lo cual, yo les agradezco. Adelante, Beatriz. Sí, Ricardo, que siente uno como una alegría de esa definición de el santo del siglo XXI, ¿cierto? Que será un místico, como contemplar ese misterio, me parece una belleza. Y en el día a día, lo que tú has dicho, en el momento a momento, es como que hay oportunidades, así como San Ignacio decía que el santo peca 7 veces al día, ¿cierto? Y Sí, muchos santos sí, lo han dicho. También lo que tú acabas de decir, con cada uno de los dones que tenemos, hay muchos momentos de santidad en el día. Es como grabar esos momentos, grabar ese gozo para que eso se repita mucho, mucho en el día y en las horas, en las semanas, porque realmente sabemos que nada, absolutamente nada que no sea puro y perfecto como tú lo describiste, puede entrar al reino de los cielos. Y uno definitivamente en estos caminos lo que quiere es hasta el cielo, no parar para poder llegar santos y limpios con el Señor. Dios te pague. Muy, muy, muy buena la charla. Me siento muy feliz. Muchas gracias. muchas gracias, Beatriz. Ahí con gusto y al servicio. Ojalá se animen también vosotros a participar y a proponer contenido y a llevarlo adelante, porque de eso se trata. Si los invito al próximo encuentro, el miércoles de la semana que viene, vamos a seguir avanzando sobre este deseo de santidad y los invito ahora a rezar a nuestra Madre de Dios, un Ave María, pidiéndole a ella nos acompañe, nos
nos motive los corazones, nos caliente los corazones y nos pongamos a su disposición como ella lo hizo, ¿sí? Que guardaba todas las cosas en su corazón, las meditaba, las rumiaba en silencio como la Virgen, ¿sí? O sea, en víspera de la Inmaculada Concepción, la más, si no es importante de María Santísima en el año, ¿sí? La fiesta, la solemnidad. Ojalá puedan difundir el rezo del Santo Rosario con otros, enseñar a rezar, sacar una virgencita, una imagen, a misionar, a sacarla en público, para que otros, y se van a dar cuenta que muchos otros, nadie les habla de Dios, nadie les habla de la Virgen, nadie les habla de ser santos, con lo cual también a eso somos llamados como discípulos, como apóstoles, como servidores, ¿sí? A misionar, a salir de a ir por las periferias, como decía el Santo Padre, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas se van al infierno porque no tiene quien se sacrifique y rece por ellas, dice nuestra Madre en Fátima. Repitiendo las oraciones que el ángel enseñó a los pastorcitos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era Muerte, al principio, ahora y siempre, por los siglos de sí. los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias por participar. A todos un cordial y saludo en Cristo y la Virgencita María, y los esperamos en el próximo miércoles. Muchas gracias y bendecida tarde. Dios te pague, Gracias, Ricardo. bendiciones para todos. Gracias, Padre.